Muy bien. Para el caso de lo que vamos a tener en esta segunda sesión, como siempre, al iniciar, estoy dejando las recomendaciones para asegurarnos de que tengamos precisamente la posibilidad de acceder a todos los contenidos. Siempre recuerden revisar los anuncios que aparecen al ingresar al curso. Normalmente los envío por correo, pero por muchos motivos es posible que a veces no lleguen, vayan a spam, pasan muchas cosas o simplemente no los alcanzan a ver. Siempre al entrar al curso traten de ver qué novedades hay para estar al tanto de todo lo que tengamos en esta ocasión. Ya saben, muy pendientes, como siempre, a la parte del cronograma. Recuerden las fechas de curso para que de esta manera sea mucho más fácil para ustedes tener la participación en todos los contenidos. Recuerden que manejamos un total de 3 componentes formativos. Hoy vamos a ver el segundo de ellos. Y de la misma manera tenemos 4 evidencias. Ya la primera la vimos con la actividad anterior. Y en este caso vamos a tener 2 evidencias más que vamos a poder realizar una vez estudiemos los contenidos de este componente formativo junto con lo que ya aprendimos en el anterior. El componente que tenemos acá se llama These are the things that are around me y vamos a hablar precisamente de las cosas que están a mi alrededor. Para el caso, aparte de la introducción, vamos a tener 5 secciones. La primera que es sobre los adjetivos, cómo describir y mostrar objetos y personas. Vamos a mirar qué son los adverbios. Vamos a hablar de qué cosas nos gustan y no nos gustan. Mirar las palabras que sirven para enlazar, las linking words y cómo se practica la pronunciación de este tipo de palabras. Pasamos directamente al contenido. Ya allí vamos a tener bastante para realizar. La parte de los adjetivos hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. Básicamente es todo tipo de palabra que da información sobre las características de personas, animales, lugares, objetos. Así que de esa manera se puede indicar su tipo, su cantidad, ubicación, momento. Hay tantas características que pueden ir identificadas y obviamente ningún curso va a tener la totalidad de los adjetivos que existen, pero saber utilizar los adjetivos es una fuente de conocimiento muy amplia que les va a servir precisamente para aprender a hablar en inglés. Una de las cosas que siempre practico con mis estudiantes es eso, tratar de ser descriptivos, tratar de aplicar el vocabulario que vamos aprendiendo, las características para hablar así con más detalle precisamente de las situaciones, de las personas, de las cosas sobre las cuales queremos expresarnos. Y es allí donde precisamente los adjetivos dan mucha ayuda en la característica. Vamos a tener obviamente distintos tipos de categorías para tenerlos en cuenta. Y en este caso vamos a hablar sobre los adjetivos calificativos, ya que precisamente nos ayudan a mirar las características de las personas, teniendo en cuenta que muchas veces los utilizamos como adjetivos absolutos, es decir, simplemente damos la descripción de lo que estamos hablando. En algunas ocasiones van a ser comparativos. En el caso del inglés, hay esta categoría parecida a la que hay en español cuando simplemente hablamos de la comparación de dos cosas, cuando son iguales, cuando una es más o menos que otra en cierta característica. Y los superlativos, que es cuando indicamos que algo tiene el grado más alto, es lo más en esa categoría o lo menos si viene a ser el caso. Y vamos a ir mirando ese vocabulario para que lo tengan en cuenta. Pues bien, viendo las características de los adjetivos, sabemos que dan una categoría. Miremos en la imagen que aparece allí.
A la izquierda aparece una chica, una mujer. So, she is a girl. Podemos decir, ella es una joven, una chica, depende del vocabulario de la palabra que ustedes consideren más cercana para traducir. Pero si quiero decir, oh, ella es genial, vemos su actitud allí en la imagen, bueno, entonces podemos hablar, oh, she is cool. Estamos dando una característica de ella. Estamos utilizando entonces un adjetivo. En el caso del idioma inglés, las características que demos siempre van a ir antes del objeto o la persona de la que estamos hablando. ¿Ok? Así que hay que tener en cuenta eso al momento de organizar nuestras frases. Entonces decimos en esa parte, para decir que esta chica es genial, she is a cool girl. ¿Sí? Si quisiéramos decir que además de genial es una chica alta, podríamos decir she is a cool, tall girl. Iríamos agregando las características, pero siempre van a ir antes de la persona u objeto de quien estemos hablando. Acá a la derecha tenemos a Firulais. Recuerden, por si acaso, siempre tienen la posibilidad de hacer clic en estos botoncitos cuando necesiten escuchar las frases. Entonces, Firulais is a dog, es un perro. Oh, he is mischievous. Es un perro travieso, se está portando mal. So, Firulais is a mischievous dog. Coloco la característica antes de, en este caso, el perro, que es de quien voy a estar hablando. Como ya de pronto lo habíamos visto anteriormente, pero es bueno hacer un recordatorio. En inglés, los adjetivos lo vimos con la parte de los colores, para aquellos que de pronto no se acuerdan. En inglés, las palabras que indican características no cambian por género ni por número, es decir, no se hace diferenciación entre masculino o femenino, entre singular y plural con los adjetivos, a menos que se indique en el caso del número, pues directamente hablando de números, el número, la cantidad, en ese caso sí, pero de resto, los adjetivos como tales no se modifican porque sean en singular o porque sean en plural. Entonces, si digo por ejemplo, en este caso, travieso, mischievous, traviesa también va a ser igual, traviesos, traviesas, si lo vemos en plural, todos van a ser utilizados de la misma manera. No lo vamos a cambiar a diferencia de lo que se hace en español. Miremos el ejemplo, que lamentablemente anda en temporada hablando de esas imágenes. En algunos lugares a las personas le toma esa gripa, los enferma. Entonces, ella está enferma, él está enfermo, lo cambiamos, ¿no? Pero en inglés es igual, she is sick, he is sick. O si hablamos de varias personas, the girls are sick, the boys are sick, igual, sick no va a cambiar porque esté en plural o porque estemos hablando de varias personas en vez de una. Así que nada que preocuparse en esa parte. Muy bien. Como decíamos hace un momentico, para tener en cuenta la mayoría, prácticamente todos los adjetivos se suelen usar delante de un sustantivo. Por eso es, y es la característica definitiva en la que algunos encuentran que dicen que en inglés las cosas se escriben al revés. Esa definición obviamente va desde nuestro idioma, es muy relativa porque bueno, si lo vemos desde las personas que hablan inglés hacia las que hablan español, dirá, en español las cosas se dicen al revés, porque cada persona lo mira desde su punto de vista. Básicamente, ambos idiomas tienen distintas formas de organizar
las palabras. Pues bueno, ellos tienen un auto, they have a car, pero ese auto es nuevo, entonces digo, they have a new car. Ese auto es nuevo y por lo tanto la característica va antes del objeto al que estoy nombrando. Ah, preparamos una comida anoche. We prepared a meal last night. No, preparamos una comida que estuvo deliciosa. So, we prepared a delicious meal last night. Así como vimos en algunas de las frases de ejemplo cuando dimos solamente la característica, hay que tener en cuenta que cuando utilizamos un verbo que sea de enlace, es decir, para presentar solo la característica, como no estamos usando el sustantivo justo allí, después del verbo, entonces el adjetivo en este caso va a ir después del verbo. Por ejemplo, si yo digo un auto nuevo, digo a new car, ¿sí? Pero si digo que el auto es nuevo, ¿sí? No estoy diciendo el auto nuevo, sino el auto es nuevo. Entonces, the car is new. Simplemente de la manera como nosotros lo hacemos en español. Esto normalmente ocurre con estos verbos que tenemos aquí, be, look, feel, seem. Bueno, son como los más generales que podríamos encontrar en ese caso. Bien. Del mismo modo, y esta es una parte que, bueno, ya sería como adicional a lo que hemos visto para organizar los adjetivos. En esta parte vamos a encontrar que en inglés suele haber una cierta lógica en el orden de los adjetivos, aunque no es algo que directamente deba tenerse como tan en cuenta estrictamente, pero sí lo vamos a encontrar como una característica que siempre está presente en las frases en inglés. Eso pasa, creo, en todos los idiomas donde tenemos cierto, ciertas lógicas que no necesariamente estudiamos, pero que nos la vamos aprendiendo con el tiempo. Entonces, normalmente se suele dar primero, más que nada, los adjetivos que indican opinión, es decir, que dependen del punto de vista de la persona y se suele terminar con aquellos que son más neutrales, es decir, que son cosas demasiado obvias y que no dependen tanto del punto de vista. Obviamente hay un poquito más de lógica al fondo de eso, pero esto vendrá cuando ustedes conozcan más vocabulario. Como siempre les digo, en los primeros niveles siempre nos enfocamos en identificar y ya después nos enfocaremos en que ustedes utilicen. Para que ustedes usen ciertas cosas, primero deben conocerlas, luego deben irlas mirando en contexto y ya más adelante ustedes se van a ir acostumbrando a ellas y se van a sentir con más confianza para utilizarlas, sería en este caso. Miremos el ejemplo que aparece allí. She bought a beautiful black dress. Ella compró un vestido negro hermoso. En este caso, beautiful, cuando hablamos de que el vestido es hermoso, eso puede depender del punto de vista. Puede que todos estén de acuerdo, puede que no. Black, si un vestido es negro, a menos que sea ese vestido que mostraron en redes sociales hace unos años, que algunos decían que si era dorado, que si era negro, bueno, tantas cosas, pero en realidad son excepciones. Normalmente los colores son algo fijo y si vemos que un vestido es negro, todo el mundo puede ver que el vestido es negro. Entonces, por lo tanto, es una característica más neutral, no depende de la opinión de la persona que lo está observando, sino que es un hecho que es negro. Entonces se suele colocar, she bought a beautiful black dress. Rara vez
vamos a encontrar la inversa, sería muy extraño a oídos de quien escuche el idioma inglés que le digan, she bought a black beautiful dress. Sonaría raro. Eso, como les dije, no lo enseñan como tal, pero existe una cierta lógica que es como que eso está raro. Suele pasar. Entonces, ténganlo en cuenta y como mencionábamos anteriormente, aprovechando para hacer ahí un poquito de observación, ambos adjetivos, tanto beautiful como black, van antes del objeto al que están describiendo. Siempre los adjetivos van a ir antes de los objetos, personas, animales, lugares que estén mencionando. Si quieren, pueden aprovechar el enlace que aparece aquí para que miren precisamente un poquito más sobre el orden que se le suele aplicar a los adjetivos. Como decía, primero siempre se suelen utilizar los que dan opinión, tamaño. El tamaño es relativo. Qué tan grande es grande y qué tan pequeño es pequeño. Cuando uno va a buscar talla se da cuenta de que eso depende mucho del punto de vista. Eh, Cualidades, cuando hablamos de cosas delgadas, ordenadas o demás, cada quien mira esto. Ya después vamos hablando allí sí de cosas como las formas, edades, colores, que ya son un poquito más un hecho. Hablamos de dónde provienen las cosas, nacionalidades, materiales, de qué tipo son. Y por último, nombramos los propósitos, para qué los utilizamos. Este documento ustedes lo pueden abrir desde el enlace que aparece allí para que lo tengan presente. Muy bien. Aquí vamos a tener algunos ejemplos que podemos analizar de esa parte. Oh, miren esta botella. Está hecha de un material muy raro, ¿cierto? Que es como un plástico gris. Entonces, hablamos primeramente de la opinión, decir que es raro, cada quien dirá. Puede ser raro por su escasez, pero igual la palabra más o menos aplica en esa parte. Puede que algunos consideren que hay muy poco de ese material, otros dicen, no, eso es suficiente. Es opinión. Que es gris es un hecho, que es plástico también. Entonces, it is made of a rare gray plastic material. ¿Por qué? Porque el plástico, por cierto, ahí vamos mirando el orden, la lógica del inglés. El plástico tiene una característica, es un plástico gris, ¿ok? Porque el que es gris es el plástico, es un material plástico gris, precisamente. Entonces, dentro del orden de las ideas, nos vamos dando cuenta que como la característica va siempre antes del objeto, estamos hablando de un material plástico y este plástico a la vez tiene una característica y es que es gris. Por lo tanto, colocamos gris justo delante de plástico. It is made of a rare gray plastic material. Por eso va ese orden en la frase. Acá tenemos el segundo. Una silla metálica pequeña y cuadrada. Entonces, en ese caso, vamos a mirar las características. Si hablamos de metálico, es el material, es de lo que está hecho y por lo tanto es un hecho. La forma, pues depende hasta cierto punto del punto de vista, pero igual es fija, que es cuadrada. Y hablar de que es pequeña, bueno, cada quien sabrá qué tan pequeño es pequeño. Para algunos es pequeño, para otros puede ser hasta grande, depende de su tamaño o de su consideración. Entonces, eso lo dejamos de primero. Entonces, it's a short, square, metallic share. Vamos a mirar aquí este. Fugazzetta is an Argentinian pizza-like dish. Tenemos un plato argentino similar a la pizza. Obviamente las características van a ir antes de dish, que es, pues estamos hablando de un plato que tiene ciertas características. Su origen o nacionalidad es algo bastante fijo. Ya una vez tenemos la información y cuando hablamos del tipo precisamente de objeto del que estamos hablando, es un objeto similar a la pizza. Normalmente las palabras compuestas, así como pizza-like, que significa parecido a la pizza, eh, van a ir
justico antes del objeto al que estemos hablando. Existe obviamente una categoría posterior, pero cuando consigan las palabras compuestas, normalmente van a ir bastante cerca. Miremos un caso donde no tanto, pero precisamente ya estamos como dando muchos. Estos ejemplos son más para que ustedes identifiquen, porque sé que en las frases no siempre vamos a hablar de tantas características. Este es un hombre que vemos aquí, es francés, guapo, alto, fornido, tiene buena complexión física, es joven y rubio. Entonces, miremos bien. ¿Qué cosas son de opinión? Decir que es guapo, decir que es alto, porque hay que ver si lo que aquí, por lo menos en Colombia, es alto, a veces en otros países es hasta promedio. Que tiene, bueno, que es fornido, cada quien sabrá si en verdad tiene buen o mal cuerpo. Algunos son más fáciles de tener como en acuerdo que todos, pero bueno, es relativo en todo caso. Hablar de que es joven también va en esa categoría intermedia, como de qué tan joven es joven y a partir de qué punto se deja de ser joven, ¿sí? Decir que es rubio ya ahí sí es algo fijo, a menos que nos metamos en el tema de los tonos, pero normalmente el que es rubio, eso no le cambia. Y de que es francés también es francés, por si acaso. Entonces, como hablamos de esto, vamos a colocar primero las características que son de opinión, como handsome y tall, luego aquellas que en general nos dan un punto de vista, pero que suelen ser más fijos como well-built y young. Y por último terminamos con las características que no dependen de la opinión como blonde y French. Entonces por eso tenemos allí, he was a handsome, tall, well-built, young blonde French man. Aunque sé, como les dije, no en todos los casos vamos a tener todas esas características juntas, pero es más que nada para que ustedes identifiquen cómo se les suele hacer el orden. Miremos una tetera inglesa. Esa es una tetera grande y antigua. Se ve increíble. Y el hecho de que se ve increíble es una opinión de la persona que lo ve. De que sea grande, bueno, ya es algo intermedio. Puede que sí, puede que no. ¿Qué tan grande es grande? De que sea antigua también. Algunas cosas las consideran antiguas cuando llevan, bueno, ahora con el tema de los celulares, por ejemplo, un celular que tiene 10 años lo consideran antiguo, pero una tetera que tenga 10 años no, a menos que esté demasiado gastada. Y de que es de origen inglés, eso es ya un hecho. No lo van a cambiar con ninguna opinión. Entonces aparece, this is an amazing big old English teapot, en ese orden. Muy bien. Entonces no hay que darse mala vida, por si acaso aquí les colocan los tips. Lo más común es que demos una o dos características de un objeto y ya después hagamos otra frase. Tres, si de pronto nos extendemos demasiado. Y sin embargo, ya para esos casos va a ser más común que encontremos eh, ya una segunda frase o algo. Por ejemplo, oh, this is an amazing English teapot. It is big and old. Porque ya le vamos dando mucho. Bueno, ya eso será cuestión de opinión y a medida que los vayan encontrando, ustedes se van a ir dando cuenta en esa parte. Otra cosa a tener en cuenta es que en español, ¿sí? Como vemos aquí, es muy común que agreguemos la i antes de las últimas características, mientras que en inglés eso no ocurre. Simplemente separamos los adjetivos por comas y con eso suele ser suficiente. Así que para que lo tengan en cuenta. Eh, Más que nada se va a utilizar el y, el and, cuando utilizamos nuevamente estos verbos de descripción que veíamos hace un rato, como el verbo to be, como el verbo look, son los que lo pueden llevar porque van las características solas. Estamos haciendo solo una lista de características, entonces allí sí puede aplicar esa parte.
Muy bien, vamos a ir viendo, ya que vemos las características aquí, vamos a ir avanzando un poquito más sobre ello. Algunos adjetivos, y esto ya hay que tenerlo en cuenta para la explicación allí, terminan en ing, y otros terminan en ed. Normalmente, para tener en cuenta, son dos categorías muy similares a lo que tenemos en español. Si hablamos del verbo interesar, por ejemplo, interest, decimos que el adjetivo con ing es interesante. This book is interesting. Simplemente le vamos a agregar el ing para indicar que el adjetivo en el sentido de que produce esa característica. Por ejemplo, this movie is terrifying. El verbo terrify, aterrorizar, le agregamos el ing porque la película produce en otras personas el efecto de estar aterrorizado. So the movie is terrifying. El que ve la película recibe ese efecto y actúa de esa manera. Entonces, a tener en cuenta. Para el contrario, los adjetivos terminados en ed indican que algo o alguien tiene esa característica internamente, no porque otras cosas se lo da. Por ejemplo, interested, ya que veíamos el de interest. I am interested in this book. Estoy interesado en el libro. Es decir, yo tengo el interés. No es el libro el que me causa el interés, o puede que sí, pero quiero especificar aquí yo estoy interesado. Si quiero decir que el libro es el que es el interesante y el interés lo causa el libro, oh, this book is interesting. Y ahí va la diferencia. Entonces, normalmente con ed van más con personas, que son las que demuestran la emoción, y objetos es más con ing, porque son los que causan esa emoción, en este caso. A tener en cuenta allí para que ustedes lo vayan practicando y a la vez cuando ya vayan identificándolo con muchos verbos, porque la mayoría de verbos puede hacer adjetivos de estas formas, ya va a ser mucho más fácil agregarlos al vocabulario para ustedes considerar allí. Bien, recordando nuevamente lo que aparece acá, de la misma manera que lo vimos ahorita con los adjetivos, cuando vayamos a utilizar las palabras para describir físicamente o en la personalidad a las personas, o animales, si los describimos de esta manera, recuerden que los adjetivos no van a cambiar por masculino, femenino, singular, plural, van a mantenerse de la misma forma, a diferencia de lo que hay en español. No está de más hacerles el recordatorio para que lo tengan claros. Especialmente en la parte del plural, algunos tratan de agregarle como la S a los adjetivos, pero no es necesario. Obviamente en este tema estamos viendo muchas cosas que son de identificación. No es que si ustedes se equivocan en el orden de adjetivos o en agregarle una S o algo, va a dificultar la comunicación. No, no demasiado en inglés. Pero sí es bueno que ustedes lo sepan para que se vayan acostumbrando a ellos a medida que vayamos avanzando los niveles y que ustedes vayan aprendiendo más vocabulario. Acá tenemos algunas características con las que podemos describir a las personas, como por ejemplo tall, si es alto, o short, si es bajo. Cuando hablamos de, en este caso, alguna característica que vayamos a ver, vamos a encontrar que hay, por ejemplo, average height, cuando hay una estatura promedio, ¿sí? Para tener allí como un punto de referencia. Vamos a encontrar pretty, cuando algo es bonito, bonita, depende. Handsome, a diferencia de pretty, más común para la parte masculina. Así como no se utiliza beautiful tampoco con hombres, es como en uno de esos temas donde hay cierta diferencia, sí se podría decir, entre masculino y femenino a la hora de usar el adjetivo. Pero como tal, como palabra, no tanto como modificar la palabra en sí. Ugly, que es feo.
Son muchas cosas de opinión. Young, que es joven, old, que es viejo. ¿A partir de qué punto deja de ser así? No lo tengo claro, pero bueno, cada quien opinará de su manera. Tenemos fat, que es gordo. Tenemos thin, que es flaco. Hablamos, por ejemplo, del cabello. Puede ser straight hair, cuando es liso. Wavy, si es ondulado. Curly, si es más rizado, lo que conseguimos por allí. El cabello puede ser black, puede ser blonde, puede ser red hair, puede ser brunette. En el caso de brunette hay que tener en cuenta, y esto aprovecho, lo dejo por allí en el vocabulario que estamos viendo, brunette en algunos lugares de Latinoamérica traduce moreno. No se refiere en ese caso al color de piel. Entonces, mucho ojo cuando haya ciertas traducciones que les van a decir moreno porque se están refiriendo al color de cabello y no al color de piel. Así que si consiguen esta palabra, cuando les aparezca por allí, tengan muy en cuenta esa parte. Esto depende más como del tipo de país, especialmente se utiliza en países donde no es muy común encontrar a gente de raza negra. Bueno, si quieren aplicarlo de las razas, porque sabemos ya hoy en día ese concepto, pero es un tipo de población de pronto más mezcla entre indígena, blanco y demás. Entonces suelen llamar moreno más al de cabello oscuro, mientras que nosotros llamamos en Colombia más comúnmente moreno a la persona de piel más oscura. Eso es una cuestión de concepto, pero es bueno que lo tengan en cuenta por las traducciones que muchas veces nos conseguimos por allí. Eh, Asimismo, para describir a las personas podemos utilizar black haired, que tiene cabello negro, es de cabello negro. Brunette, entonces, para cabellos castaños. Blonde, que es para rubio. Algunos en femenino le agregan la E porque es una palabra que cruzó del francés al inglés, pero no es necesaria. Y red hair cuando la persona es pelirroja. Para la personalidad, nuevamente, esta es una cuestión muy relativa. Algunas cosas son más obvias, otras no tanto. Tenemos friendly cuando la persona es amistosa, o lo contrario, unfriendly, cuando la persona se porta de manera antipática, nada amistosa. La persona puede ser nice si es agradable, o puede ser unpleasant si definitivamente se porta muy desagradable. Podemos encontrar personas que son responsible o irresponsible, depende de su nivel de responsabilidad, que son humble o arrogant, dependiendo nuevamente a la humildad en esa parte. Vamos a ir avanzando en estas opciones. Tenemos patient, si la persona es paciente o lo contrario, impatient. Las personas pueden ser calm o nervous, según venga el caso. Pueden ser brave o coward, si son valientes o son cobardes. Ya miraremos después los niveles de valentía de cada quien. Puede ser generous o stingy. A veces hay algunos que son definitivamente muy tacaños. Ya es una cuestión de opinión, ¿no? En este caso. Muy bien. Vamos a encontrar personas que son greedy, que son avaros. Avaricia les puede. O personas que por el contrario son charitable. Son personas a las que les gusta la caridad. Puede haber personas que son unpretentious y ahí le van a agregar una palabrita más, ¿no? Porque tienen pretentious precisamente o vain. Personas pretenciosas, vanidosas. Para ir mirando la comparación que hacemos. Puede haber happy o sad, que son felices o tristes. Puede haber personas que son energetic cuando tienen mucha energía o personas que están tired cuando están cansadas.
Puede haber awake, como decíamos, si la persona está totalmente despierta, o sleepy, si está con sueño. No asleep, como diríamos, dormida, porque bueno, a menos que lo esté. Pero como nos referimos más al estado de ánimo, entonces utilizamos más sleepy. Pero no sé si tanto de ánimo, aunque sí estar así todo con ganas de dormir afecta el ánimo, ya eso es una cuestión de gustos. Tenemos relax and stressed para medir los niveles de relajación. Podemos encontrar personas que son outgoing, personas extrovertidas que les gusta hablar, o personas que son más introvert, que son introvertidas. Ahí pues, tuvimos bastantes opuestos que se nos aparecieron en el camino para que ustedes los pudieran mirar. La otra característica que decíamos ahorita, o la otra categoría, perdón, sería para el caso, son los adjetivos demostrativos. Estos son más similares a los que conocemos en español y les invito a mirar el video para que los conozcan. Básicamente son this y that para hablar de una sola cosa y this y those para hablar de varias. Ya en este sí encontramos cambios para singular y plural porque son precisamente las palabras que nos van a dar esa idea después de nombrar las otras características. Entonces, vamos a encontrar que this y these utilizan para cosas que están cerca o que están primero y that y those para cosas que están más lejos, que son una segunda opción. ¿Ok? Tengan en cuenta mirar todo lo que les van a comentar para que ustedes puedan tener un buen uso, aunque la lógica de estas palabras demostrativas suele ser más cercana a la que manejamos nosotros en nuestro idioma. Muy bien, pasemos a la otra sección y vamos a ir avanzando en esto, mirando lo que es un adverbio. Ya decíamos allí de los adjetivos que dan las características de las personas, mientras que los adverbios dan características de los verbos y de los mismos adjetivos que vimos en su momento. Por decir algo, oh, she reads slowly at school. Ella lee despacio o con lentitud en la escuela. Hablamos de que slowly, de eso de hablar despacio, es una característica de lo que ella está haciendo, es decir, leer. ¿Cómo está leyendo despacio. Y por lo tanto, despacio es una característica que define al verbo, a la acción que está haciendo, de qué forma se está haciendo la acción. ¿Qué hace ella? Leer. ¿Cómo lo está haciendo? Despacio. Entonces da la característica allí para que identifiquen a los adverbios. Algunos adverbios van a ser de intensidad o grado para que ustedes puedan saber qué tanto se utilizan. Podemos encontrar en este caso muchos adverbios de intensidad para esa parte. Vamos a encontrar algunos que son los más comunes, to, que en este caso cuando va como adverbio significa bastante, demasiado, es decir, más de lo que se esperaría. Enough cuando es suficiente, very cuando es muy, cierta característica, y extremely. Algunos de los que más se utilizan también, absolutely, rather cuando es bastante, pero en una cantidad manejable, solo más de lo que se esperaría, lo mismo que quite. Fairly cuando está dentro de lo razonable, dentro de lo que tenemos allí en espera. Slightly cuando es solo un poquito de algo, lo mismo que a bit. Y cuando no es nada, no, not at all. Para decir no es para nada como esa característica que estamos dando allí. Muy bien. Vamos a mirar de los adverbios de grado. Vamos a tener aquí algunos ejemplos que ustedes pueden ir observando, escuchando a medida que los vayan manejando. Miren muy bien el uso que se le dan y como verán, siempre manejan la característica
de un adjetivo, como en este caso, los ejemplos que tenemos aquí, o de un verbo, como los ejemplos que tuvimos más arriba. Pues bien, en el caso de really y very, por si acaso, que significa mucho o bastante, depende cómo los quieran usar. Hay que mirar allí los equivalentes en español, como para ese caso. Los podemos utilizar de manera muy similar, pero la mayor diferencia es que very nunca va a utilizarse para verbos. ¿Ok? Entonces, hay que mirarlos allí y tenemos en cuenta para las características. Aquí vemos precisamente, you really enjoy Sundays. Tú de verdad disfrutas los domingos. Pero en este caso, I very enjoy Sundays, no se podría, viendo el ejemplo que aparece allí. Para tener en cuenta en esa parte. I very enjoy my job sería una oración que no sería válida. Entonces ya saben utilizar really en lugar de very. Yo sé que lo aprendemos en expresiones como thank you very much, pero a la hora de usar verbos hay que usar más bien really, que lo reemplazaría en el lugar de decir muy o mucho en algo. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. A ella le gusta mucho cantar. No es que ella very like ni nada de eso. I really love o she really loves singing. Se puede, she loves singing very much, pero es un poquito más raro ahí en esa parte. Muy bien, para esta sección vamos a tener una actividad didáctica en la cual vamos a mirar coincidencias. Entonces vamos a tener aquí algunas frases que describen y a la vez tenemos la descripción de la frase. Vamos a mirar de acuerdo con nuestra opinión cuál de las descripciones va con cada una de estas frases y al terminar le damos verificar respuestas. Como pueden ver, simplemente basta con arrastrar la frase y soltarla en el cuadro donde consideremos que debe ir. Pasamos entonces a la siguiente sección que la tenemos acá para decir what do I like and what do I not like. En este caso vamos a hablar de lo que me gusta y de lo que no me gusta, o a ustedes o a cualquiera. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, el verbo like sirve para hablar precisamente de nuestros gustos y preferencias. Con él podemos hablar de las cosas que nos gustan y de las cosas que no nos gustan. Y siempre lo utilizamos como referencia porque no solo nos sirve para hablar de precisamente las preferencias de cada quien, sino que al mismo tiempo nos sirve para analizar con calma cómo es precisamente la parte de el tiempo presente. Nos sirve como referencia porque así como se utiliza el verbo like, así se utilizan la mayoría de verbos en tiempo presente y en distintos tiempos que vamos a encontrar en inglés.
Una gran diferencia entre los verbos en inglés y en español es que en este caso debemos siempre tener en cuenta que en inglés el orden de las frases suele ser sujeto, verbo, complemento. Y algunos me dirán, profe, pero es que eso en todos lados es así. En español también todas las frases son sujeto, verbo y complemento. Pero resulta que en algunos verbos, así como el verbo gustar en español, normalmente no colocamos el sujeto, sino que colocamos un pronombre que no es personal. Si yo digo, por ejemplo, ahí aparece el ejemplo, me gusta leer libros de historia. Yo puedo decir, los libros de historia me gustan. ¿Quién es el sujeto? Yo. Aparezco o aparece la palabra yo al principio de la frase, no, no aparece. Mientras que en inglés sí es algo más fijo. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Cuál es la acción? Gustar. ¿Cuál es el complemento o qué es lo que gusta? Simplemente libros de historia o leer los libros de historia. Entonces, el sujeto soy yo, entonces debe ir I. El verbo es gustar, entonces va a ir like. Y bueno, leer, que es lo que me gusta, entonces read va a ir allí. Entonces, I like to read, me gusta leer. ¿Sí? No vamos a buscar ni el, ¿cómo se dice el me, profe, en ese caso? Porque el me gusta, no, no, no. Si la acción la hago yo, entonces va el pronombre directamente I. En ese sentido, el inglés es más fijo en esa parte, así que no hay que estar dando tantas vueltas como el me gusta, porque a veces no aparece ni la frase, ¿ok? No la van a encontrar equivalente, pero si ya saben que los verbos funcionan siempre de la misma manera en inglés, más de lo que ocurre en español, que a veces cambia, entonces ya va a ser más fácil para ustedes la identificación precisamente de todo lo que va relacionado en esa parte. Muy bien, mirando entonces el presente simple de lo que es el verbo like, vamos a encontrar que a diferencia de lo que ocurre con los verbos en español, para el caso del verbo like no es necesario realizar ningún cambio en la conjugación. Si yo utilizo, por decir algo, el verbo amar en español, debo pensar en distintas formas. Amo, amas, ama, amamos, amáis, aman. En inglés no hay necesidad de estar pensando en eso. Lo único que cambia es lo que llamamos la tercera persona. Y esto es bueno que lo tengan en cuenta porque algunos se han, digamos, enfrascado en ciertos conceptos y a veces los explican de una forma que es más complicado y algunos en el colegio han sufrido con los verbos en tercera persona. Pero básicamente, si yo hablo, yo soy la primera persona. Si usted me escucha, usted es la segunda persona. Todo aquel que no está en esta conversación es una tercera persona cuando hablo de él, cuando hablo de ella, cuando hablo de ese chico, cuando hablo de el perro, cuando hablo de la ciudad. Todas las personas que no están en la conversación, todos los objetos de los que hablemos, animales, lugares, siempre y cuando sea uno, pues estamos hablando de singular, sería la tercera persona. Y hacemos mucho énfasis en la tercera persona porque es la única que cambia al momento de conjugar los verbos en inglés. Así como le decía ahorita con el ejemplo del verbo amar, que hay distintas formas, en inglés solamente existe la forma básica, es decir, el mismo verbo, y cuando lo usamos en tercera persona cambia agregando una S. En algunos verbos agrega ES, pero no son muchos en realidad, así que no hay que complicarse por eso. De resto, como se podrán dar cuenta, va igual en todas las formas y siempre manteniendo el sujeto, verbo y complemento para las frases. Cuando vayamos a agregar el negativo de la frase, vamos a utilizar un auxiliar. Para aquellos que de pronto no lo recuerden o no lo sepan o no lo tengan claro, en inglés, como los verbos no cambian,
Normalmente suele haber auxiliares que indican, por ejemplo, en algunas frases el pasado, en otras indican futuro, en otras indican posibilidad, condición, ya que el verbo no lo hace por sí solo. En este caso, para indicar la negación, vamos a utilizar el auxiliar do en su forma negativa. En este caso, la negación de do es don't. Y cuando hablamos de tercera persona es doesn't. Así como le decía, algunos verbos, en este caso el auxiliar do, agregan el es para la tercera persona. Y siempre va a ir ubicada la negación antes del verbo. Así que no hay problema por esa parte, que de dónde va, dónde viene, no. Es solo esa única opción. Cuando hacemos preguntas, este do o does, para el caso de la tercera persona, simplemente va a ir al principio de la frase. Si escuchamos una frase que parece que empezó por do o por does, significa que estamos ante una pregunta y hay que manejarla como tal. Bien, eso lo veíamos más que nada para que tengan en cuenta al momento de utilizar las frases que vaya de la forma obviamente que sea más conveniente para ustedes al momento de identificar. Pues bien, en la parte del plural es similar, solo que vamos a utilizar we en primera persona para nosotros y you, que ya ustedes saben que significa también ustedes, y they para ellos y ellas. Muy bien, y ahí tenemos los tips, lo que habíamos visto. En la tercera persona en singular cambia el verbo, es el único que hace la conjugación. Y bueno, ya sabemos que en inglés el orden es fijo, siempre sujeto, el verbo. Si vamos a hablar del objeto, es decir, de quien recibe la acción, va a ir justo después del verbo. Muy bien, vamos a ir mirando algunas expresiones que podemos encontrar para gustos y preferencias o para lo contrario, para lo que no nos guste. Aquí aparece I like cuando hablo de lo que a mí me gusta. I enjoy si yo disfruto especialmente ver o hacer algo. I love cuando definitivamente me encanta o me fascina algo. Entonces, para darle más énfasis que con solo el verbo like, algunas personas pueden utilizar I really like, ya que vimos el really. Aplica mucho para este caso, aunque si uno quiere ir más allá, puede utilizar love. Cuando es una afición, un hobby, uno puede utilizar I'm into para decir que estoy en algo, es decir, que constantemente estoy haciendo eso porque me gusta. I'm into sci-fi movies. Me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Significa que la persona, cada que puede, está pendiente, ve una película o le gusta, por ejemplo, coleccionar cosas, ir a eventos relacionados con este tipo de películas. Entonces, la persona está dentro de eso. I'm into sci-fi movies. Bien. Eh, I'm keen on, cuando me interesa. ¿Sí? Es algo en lo que hay entusiasmo para hacer especialmente o para seguir. I'm a big fan of, cuando uno es fan de hacer algo o de ir a algo. Bien, lo contrario de la negación, ya decíamos I don't like, la sola negación es suficiente, o podemos encontrarlo como verbo I dislike, que ya aparece hoy en día con todas las redes sociales. Si algo definitivamente no les agrada para nada, pueden encontrar I hate. O ya que vimos I'm into, pues I'm not into. Ay, no, yo eso no me gusta, yo eso no lo sigo. I'm not into sci-fi movies, ¿sí? Donde las encuentra no las quiere ver. It's not my thing. Cuando algo eso no es para mí. Jeje. Hablando un poquito más a como lo hablamos en nuestro país, ¿no? It's not my thing cuando algo no es lo mío. Oh, golf is not my thing. Y eso sí es verdad. Tiene su gente. Y hablando de negaciones, I'm not a big fan of. No soy fan de algo.
Aquí vamos a tener algunos ejemplos que ustedes pueden ir mirando y también una actividad didáctica. Vamos a cargarla un momentico. Esta es de falso y verdadero para precisamente utilizar lo que hemos venido viendo sobre gustos y preferencias. Van a escuchar el audio, aquí tienen los controles. Y una vez escuchen el audio, lean la frase y digan de acuerdo a lo que escucharon si es verdadera o falsa. Continuamos acá en el caso de las linking words. En este caso, las linking words son palabras que sirven para enlazar frases. Así que estas las pueden seguir en el video que aparece aquí para que ustedes las vayan teniendo muy presentes. Algunas son para coordinar, otras son para indicar correlación y otras para indicar subordinación. Entre las palabras de coordinación, aquí miramos, podemos agregar y, el and, or, para indicar otra opción, but, cuando tenemos que dar la excepción para ese caso, así como mirando las más comunes. Vamos a mirar acá, le van a colocar ejemplos de las de coordinación y algunas de correlación. Como por ejemplo, una de las comunes, not only, but also. No solamente esto, sino también aquello. O either and or, puede ser esto o lo otro. Y su opuesto, neither y no, ni esto ni lo otro. También van a tener ahí ejemplos que pueden utilizar. En los subordinados vamos a ver because, el por qué, para hablar entre causas y consecuencias. As, para indicar una igualdad, así como lo otro. Y since, en ese caso se traduciría como ya que, pues ya que hubo esto, aquello. Cuando una opción depende de otra. Podemos encontrar so para indicar entonces o por tanto, o podemos indicar contraste con expresiones como also, a pesar de aquello. La de tiempo ya ustedes las conocen, before and after, el after y el después, until para indicar hasta cierto momento. Cuando hablamos de condiciones, para ser más específico, podemos utilizar if para decir si esto ocurriera o unless, a menos que haya esa excepción que estamos esperando. Estoy tratando de mirar como las categorías más generales. Ya ustedes mirarán en el video, aparte de esas expresiones generales, cuáles otras pueden encontrar. Bien, aquí vamos a encontrar las conjunciones, las que vimos en un principio, para que las tengan en cuenta. Y a la derecha vamos a encontrar algunos conectores. No todos son tan comunes, por eso traté como de enfocarme en los que más hay. Y la idea es que ustedes tengan la invitación a identificarlos al momento de usar. Pues bien, allí vamos a tener la explicación de cómo utilizar and, cómo utilizar or, cómo utilizar but. De manera similar a lo que hay en español, add, and es para agregar información cuando ya hemos dicho una cosa y vamos a tener otra allí en esa parte. Al momento de hacer listas, ya lo vimos ahorita que no se usa con adjetivos que van delante de un objeto. Tenemos or de manera similar a lo que hay en español. El o indica dos o tres opciones, un número limitado, y de ellas se debe siempre seleccionar una opción ya cuando llegue el momento, aunque no es necesario en el contexto de la frase. Mientras que but, como lo decíamos, es el pero, da la excepción a lo que se está indicando inicialmente en la frase. Para enlazar más ideas, vamos a tener una actividad didáctica que podemos practicar para mirarla precisamente con el componente formativo.
miremos bien la frase y miramos cuál conector debe ir en este caso. Por ejemplo, we are three siblings, somos tres hermanos. Entonces, tengo un hermano, una hermana, ¿y qué palabra faltaría allí? Como es la misma lógica que el español, mirar si falta y, si falta o si falta pero, para que lo vayan practicando y vamos utilizando esos que son los más comunes. La última sección ya se las dejo a ustedes para que vayan practicando la pronunciación del vocabulario, en este caso viendo links, pero hablando de enlaces entre sonidos. Vamos a mirar las combinaciones de consonantes y vocales cuando van de una palabra hacia la otra. Vamos a mirar las geminate consonants, que es cuando una consonante se repite y por lo tanto requiere un poquito más de pausa allí en esa parte. O la intrusión de vocales, lo mismo, cuando una vocal seguida de la misma vocal nos hace cambiar un poco la manera en la que pronunciamos. Para ello van a tener un par de enlaces donde ustedes pueden practicar esa parte y tratar de mejorar la pronunciación para que sea mucho más fácil para ustedes. A manera de práctica vamos a tener un ejercicio en esta sección también donde vamos a poder trabajar esos linking sounds. Escuchemos los sonidos y miremos si de verdad entre palabras hay o no hay enlace entre las distintas, bueno, letras y sonidos que tendríamos allí en ese caso. Eso viendo lo que aparece en el componente formativo en este caso. Como decía antes, en esta sesión vamos a tener dos evidencias que se pueden realizar ya habiendo estudiado ambos componentes formativos. Recuerden que ya a este momento pueden haber hecho también la de la actividad de aprendizaje 1. Si no la han hecho, hagan referencia a ella. Básicamente vamos a tener un test donde vamos a poner en práctica lo aprendido en el componente formativo y vamos a realizar un documento sobre describir gustos. Lo pueden enviar aquí haciendo clic en el botón ver evidencia. Recuerden siempre para el caso mirar la guía de aprendizaje para que sea más fácil para ustedes practicar. Pues bien, el test por si acaso consta de 15 preguntas. Léanlas bien y traten de responder teniendo tiempo suficiente para todas ellas. Y en el caso del documento vamos a colocar dos fotografías, una de un objeto y una de una persona y las vamos a describir. Para ayudarse en la descripción pueden utilizar el vocabulario que aprendieron o tratar de seguir vocabulario adicional, siempre indicando cuáles son las cosas que les gustan o no les gustan de esa persona o de ese objeto. Puede ser también haciendo referencia al contexto de la imagen de la foto que envíen, por ejemplo, a tener en cuenta. Recuerden que hay adjetivos que son más para personas, otros son más para objetos y pueden enviar el documento, pueden mandarlo en Word, pueden mandarlo en PDF, si lo tienen en línea, también pueden mandar el enlace al mismo, pero recuerden que debe ser un enlace público en ese caso. Bueno, esto sería en general lo que vamos a ver al respecto de esta actividad de aprendizaje.